Muy buenas tardes con todas, con todos, magistrados de esta corte, la doctora Cecilia Milagros León Velázquez, coordinadora de la unidad académica de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, señor doctor Luis Alberto Lamas Pucho, experto en Derecho Penal de nuestro medio, jurista renombrado, académico y profesional del derecho, que disertará sobre un tema especial en esta primera edición de Dialogando con los Expertos: corrupción, cleptocracia y globalización. Y la presidencia hace presente los saludos a todas las magistradas y magistrados de esta corte, de las distintas especialidades, tratándose el que va a abordar de manera magistral nuestro invitado especial, transversal a todos los aspectos de la vida de nuestra nación, y obviamente también en el derecho, no solamente penal, sino también derecho civil, administrativo, laboral, etc. La administración misma, en su distinta estructura, se ve inmersa en determinados aspectos por temas que estarían vinculados a la corrupción. La corrupción, un flagelo que, como sabemos, azota a nuestra sociedad históricamente y que obviamente será abordada en este periodo de la primera edición de Dialogando con los Expertos desde la perspectiva política. Sabemos bien que es un tema de palpitante actualidad, el tema de la corrupción, un aspecto que vincula de una manera muy lamentable a estructuras políticas partidarias, la empresa privada, transnacionales, ¿no?, las propias instituciones jurídicas o judiciales, y es algo que obviamente tenemos que expresar, que estas iniciativas de investigación sirven para poner al debate los temas vinculados a la corrupción, pero también reflexionar sobre cómo ir mejorando como país, como nación. Agradecemos la visita a su casa, doctor Lamas Pucho, siempre bienvenido, y deseamos una muy buena estadía, y obviamente también a nuestros magistrados que sepan percibir y disfruten también de esta velada académica. Muchas gracias. Iniciamos esta primera edición de Dialogando con los Expertos, corrupción y cleptocracia, a cargo de nuestro ponente, el doctor Luis Alberto Lamas Pucho, socio fundador del Estudio Jurídico Lamas Pucho y asociador. En primer lugar, yo quisiera manifestar mi gratitud una vez más a esta digna corte por la deferencia que tiene hacia mi persona de permitirme en una tercera oportunidad poder presentar una labor académica que he venido desarrollando en los últimos 2 años en mi país. Señalo lo que manifiesto porque, por ironía, en 2 anteriores oportunidades, por distintas razones, también terminé en este auditorio presentando en una primera vez un libro sobre transacciones financieras sospechosas e inteligencia financiera, en una segunda oportunidad presentando un libro sobre la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, y en esta tercera oportunidad, frente a este libro que acabo de terminar, que se denomina Corrupción, Cleptocracia y Globalización. Por estas razones, para mí es un momento muy especial el hecho de estar acá frente a distinguidos magistrados con una amplia experiencia en la labor jurídica, judicial y legal, y darme esta posibilidad de poder hacer una disertación sobre diferentes razones, motivaciones y una serie de componentes que me animaron a escribir este libro sobre la corrupción, la cleptocracia y la globalización. Durante mi vida profesional yo he tenido experiencias de carácter estrictamente profesional
en la defensa de casos de corrupción y de lavado de activos. He tenido una experiencia académica importante en el sentido de enseñar en algunas facultades de Derecho temas vinculados a mi especialidad. Y en tercer lugar, porque también he tenido la suerte o la posibilidad de haber conocido un poco el manejo internacional de temas relacionados al derecho penal y a nuevas formas de criminalidad vinculadas al terrorismo, al crimen organizado, al lavado de activos, a leyes en materia de colaboración eficaz. Y en realidad estas experiencias vividas a lo largo de mi vida profesional durante más de 30 años me han permitido poder arribar a algunas conclusiones que de una u otra manera tratarían de explicar por qué hay corrupción en el Perú, por qué hay corrupción en el mundo y desgraciadamente por qué posiblemente la corrupción nunca desaparezca. Afirmo lo que estoy señalando porque, en primer lugar, hay que dejar en claro que la corrupción ha sido un fenómeno social, económico, político y delictivo que ha acompañado al género humano desde los momentos más ancestrales de la existencia. Siempre ha habido corrupción, no en el entendido de lo que señala el Código Penal cuando califica o tipifica diferentes comportamientos o tipologías homologadas dentro del rubro de lo que significa los delitos contra la función pública, sino otras actitudes de otra naturaleza, de otra etiología, que por el solo hecho de no estar calificadas dentro de las normas penales como delitos, podrían pasar desapercibidas en cuanto al hecho mismo de calificarlas como actividades exclusivamente de corrupción. Y la historia de la humanidad, como también la historia del Perú, dependiendo cómo la quiera uno analizar, es la historia de la corrupción. Pero no solamente en cuanto al mal manejo de los recursos públicos y económicos en desmedro de las grandes mayorías, sino también la historia de cómo los seres humanos, a lo largo de su existencia, siempre han tratado de sacar mayor provecho para el beneficio personal y en desmedro de las grandes mayorías, haciendo uso y abuso dependiendo de la posición política, económica que hubieran ocupado durante el momento histórico que vivieron. Eso que manifiesto y que tiene relación a una visión estrictamente general de lo que es el fenómeno de la corrupción, en el caso específico del Perú, yo podría afirmar que el Perú podría tener dos historias perfectamente secuenciales, diagramadas, homologadas. La historia oficial, que es la historia que nos enseñaron a todos nosotros en el colegio, en las universidades, y es la historia oficial que aparece en los textos oficiales. Y la otra historia subrepticia y subterránea de la corrupción, que no es la que aparece en estos libros, en estos textos, por razones de carácter político y entre otras consideraciones porque la corrupción es un fenómeno eminentemente subrepticio y soterrado. Una de las características de la corrupción es su ocultamiento, a los efectos de que no pueda ser percibida, detectada, solamente en situaciones particularmente extremas y en muchos casos abocados al análisis específico de lo que dice la norma penal, de lo que dicen las leyes, respetando el principio de la legalidad. Es decir, mientras una conducta no esté encuadrada dentro de una norma penal, no puede tener, de acuerdo a estos principios y preceptos que manejan el derecho, no puede tener categoría de delito y como consecuencia de eso puede tener en alguna medida un reproche de contenido ético, moral, pero no amerita una sanción de carácter penal. Un caso bastante emblemático que refleja y explica esta
disyuntiva entre lo que significa la legalidad, la corrupción y el ocultamiento de la corrupción, que en última instancia motiva lo que significa la impunidad de la corrupción, es esta última ley que se ha dado, que criminaliza por primera vez en nuestro medio el financiamiento de los partidos políticos. Como todos sabemos perfectamente, a partir de la vigencia y de la promulgación de esta ley, estas conductas se convierten en conductas criminales y por lo tanto ameritaría una sanción de carácter penal. Y esta ruptura entre lo que establece la norma y lo que significa un comportamiento social o político particularmente nocivo es un hecho que a lo largo de la historia ha venido acompañando los análisis de la corrupción. Porque, como acabo de manifestar, siempre han habido corruptos. Posiblemente los corruptos nunca desaparezcan, pero el problema no es tanto la corrupción, el problema es la impunidad. Porque, como acabo de manifestar, corruptos siempre han habido. Sin embargo, lo que realmente trasciende y adquiere particularmente relevancia es de qué manera se ponen en práctica una serie de mecanismos a los efectos de que estos comportamientos o estas conductas queden en el ámbito de lo que significa la impunidad. Como todos sabemos, en el Perú, el año 2019 se denominó el año de la lucha contra la corrupción y el año de la lucha contra la impunidad. Resultaría una paradoja, porque posiblemente durante los últimos años es donde más han descubierto o se han develado casos de corrupción, y por otra parte es el espacio histórico más trascendente en la que la impunidad ha prevalecido a lo largo de todos estos años respecto al rol que cumple el Ministerio Público de acuerdo a los parámetros que significan el nuevo Código Procesal Penal en relación a lo que implica a su vez la indagación, la investigación y eventualmente una acusación fiscal. Lo real y lo concreto es que la corrupción se ha convertido en una política de Estado. La lucha contra la corrupción es parte de esa política, y los grandes esfuerzos y las grandes decisiones que se toman a lo largo de los últimos meses, de los últimos años, están directamente relacionados y vinculados con el tema de la corrupción. Es decir, la corrupción ha dejado de ser un fenómeno residual en los términos de lo que significa, y explico, la corrupción como un hecho permanente, constante, y se ha convertido en un fenómeno político. Es decir, deja de ser un fenómeno delictivo y se convierte en un fenómeno político porque el Estado o no tiene capacidad de poder controlar la corrupción, o porque el Estado utiliza la corrupción para poder enmarañar y lograr niveles importantes de impunidad. Lo que nos debe llamar profundamente a reflexión es lo que ha venido sucediendo en el Perú, por poner coto a los 10 últimos años. Porque, como manifestaba hace unos instantes, hay dos historias en el Perú: la historia de la corrupción y la historia oficial. Y no es que sean dos historias separadas, son dos historias intrínsecamente enraizadas, porque los resultados de los acontecimientos en materia de corrupción han influido directamente sobre la historia oficial. Y si esos acontecimientos no se hubieran dado y no hubieran sido sancionados o reprimidos de acuerdo a estos parámetros, posiblemente la historia del Perú hubiera sido totalmente distinta a la historia que conocemos, por lo menos en términos del periodo republicano. Pero manifestaba también de que hay un tema que debe generar una profunda reflexión en los ciudadanos peruanos. Para quienes vivimos el develamiento allá por los inicios del año 2000 de la corrupción de un régimen de gobierno que se caracterizó
por la utilización de los diferentes estamentos del Estado para desarrollar actividades de corrupción, cuando esta corrupción se conoció y se develó a través de los famosos Vladivideos, nos dijeron a nosotros, los peruanos, los ciudadanos, que esa experiencia traumática debería ser revertida como una experiencia de explicación estrictamente ético y moral. Que esos acontecimientos nunca más debían volver a repetirse en el Perú. Que lo que se estaba develando y lo que veíamos en las pantallas de nuestros televisores a través de los Vladivideos debían servir como una especie de escuela ético-moral para que los que lo vieran y para los que vinieran después de los que lo estaban viendo sirviera como ejemplo de que eso no podía volver a suceder en el país por todos los efectos perniciosos que tenía no solamente en el ámbito ético, económico, sino también social, político y de otra índole. No tuvieron que pasar muchos años para que el fenómeno se repitiera. Pero no solamente se repitiera, sino que se repitiera mejorado, más sofisticado, más complejo, más difícil de controlar. Lo que pone en evidencia que la corrupción ha continuado. Se ha ido adecuando a diferentes categorías que no necesariamente tienen que ver con el ámbito estrictamente normativo. Y este fenómeno de corrupción ha sacado provecho de una serie de hechos coyunturales para copar en su totalidad la gobernabilidad del país. Una gobernabilidad penetrada por los intereses empresariales, por los intereses políticos y por los intereses egoístas frente a fenómenos, en algunos casos foráneos, pero en otros comprometidos directamente con la clase política del país. Barata, ese nefasto personaje que es el que maneja la política en materia de develamientos de casos de corrupción y se permite afirmar quién es culpable y quién es inocente bajo el esquema de la modificación de la ley de colaboración eficaz para incorporar por primera vez en el país a las personas y a las empresas como parte del proceso de colaboración. Ese personaje nefasto, con una amplia experiencia en materia de corrupción, dijo en varias oportunidades que la clase política en el Perú era la más corrupta que había conocido. No necesitaba corromperlos, ya estaban corrompidos. Le buscaban, le tocaban la puerta, él no los tenía que buscar. Ese es un acontecimiento que nos llama a profunda reflexión y tiene un correlato verídico, objetivo y práctico. Los 5 o 6 últimos presidentes en el Perú comprometidos y vinculados a temas de lavado de activos y de corrupción. Es decir, una corrupción como fenómeno intersistémico que se vino perpetuando a lo largo de los distintos regímenes democráticos elegidos por voto popular, pero que en última instancia terminaron investigados, acusados, aunque hasta la fecha ninguno de ellos condenados por temas de corrupción. Ese acontecimiento pone en evidencia que la corrupción es un fenómeno que se ha perpetuado dentro del país, que puede haber cambiado de diferente fisonomía, pero que es una constante, cuya correa de transmisión ha sido la política, la partidocracia, es decir, el engaño y el desmerecimiento de la democracia como sistema de gobierno en la que se entiende que sobre la base del principio de representatividad todos los peruanos
somos exactamente iguales frente a la ley y por lo tanto tenemos que asumir responsabilidades. Esa continuidad en materia de corrupción, por supuesto que no ha terminado. Posiblemente, y ojalá me equivoque, en los próximos años conozcamos una dimensión aún mucho más perversa de lo que significa la corrupción y la perversión de la corrupción en términos de impunidad. Es decir, ya no hablo de aquellos actos de corrupción a través de los cuales se soborna o se compra a un funcionario público, sino podemos imaginarnos la utilización del sistema institucional, del sistema legal y de las expectativas de los ciudadanos frente a la democracia en la búsqueda de lo que significa la impunidad. Una impunidad más sofisticada que hace uso de todos los mecanismos que le permite la ley para encubrir a algunos y para tapar a otros y para resaltar determinados personajes que, dependiendo de las circunstancias y de la coyuntura, aparecen en ese escenario en la que las transformaciones tecnológicas evidentemente juegan un papel preponderante y de muchísima importancia. La concientización de las masas, la manipulación de la población a través de los medios de comunicación, para convertir el tema de la corrupción en un tema de actualidad, en un tema que sale permanentemente en todos los medios de comunicación, en la que en realidad no se sabe quién es quién, aunque en muchos casos aparecen de forma encubierta determinados personajes que no son realmente iguales frente a la ley como lo preconiza el sistema legal. Este nuevo fenómeno de corrupción, a diferencia de las lecturas interpretativas de fenómenos anteriores, parte de la premisa que el eje central de la corrupción es el poder. Ya no necesariamente el poder político, sino el poder económico. Un fenómeno de corrupción transversal, un fenómeno de corrupción que cubre todas las expectativas de la gobernabilidad, que utiliza el sistema legal, que utiliza el sistema normativo, dependiendo de los intereses que estén en juego. Interceptación, chuponeo, desvelamiento, acusación, es decir, una serie de elementos particulares que han dejado de ser unos elementos residuales y se han convertido en política de todos los días a través de los medios de comunicación. Tratar de explicar este fenómeno a través de este libro no ha resultado fácil, en el sentido de que he tratado, en la medida de lo posible, de poder homologar una serie de aspectos que aparentan ser diferentes, que aparentan estar distantes, pero que intrínsecamente están homologados. Una primera apreciación para poder acercarnos a esa lectura es quiénes son los que más se favorecen con la corrupción, quiénes son los que más han ganado con la corrupción. No necesariamente los corruptos, que son los que recibieron las dádivas a raíz de la corrupción. Los que más se favorecen con la corrupción son los que guardan el dinero de la corrupción. Un dinero que ya no es el dinero que conocíamos años atrás. Un dinero digitalizado. Un dinero que aparece en las pantallas de las computadoras. Un dinero que es muy difícil de poder hacerle seguimiento porque, entre otras cosas, está protegido por el secreto bancario, por la reserva bancaria y porque además, y ahí es donde entro al tema de la globalización, actualmente en el mundo existen más de 150 jurisdicciones que se caracterizan por esconder el dinero, que son los denominados paraísos financieros o paraísos bancarios, que son escenarios geográficos estratégicamente diseñados
que tienen su razón de ser y que son además el motor de la globalización, porque la globalización no se podría haber dado en los términos como se ha dado, sino que existiera una red sistémica que es la que permite el flujo y el reflujo de los capitales y de los activos protegidos a través de estas jurisdicciones que, como vuelvo a señalar, se caracterizan por el secreto y la reserva tributaria. Hay quienes afirman que el fenómeno de la corrupción tiene también un peso estratégico. El develamiento del caso Odebrecht en la jurisdicción norteamericana, evidentemente que fue el punto de inicio de un gran acontecimiento que corrió como si fuera una reguera de pólvora a través de todos los países latinoamericanos y que posiblemente marca una etapa histórica en el sentido de las dificultades que existen para poder separar lo que significa el manejo estrictamente represivo del fenómeno de la corrupción, el manejo político de la corrupción y el manejo geopolítico de la corrupción. Manejo geopolítico porque la corrupción, en los términos como la estoy analizando, deja de ser un fenómeno estrictamente criminal, se convierte en un fenómeno político y abarca a su vez una lectura geopolítica de la corrupción. Geopolítica no solamente por la cantidad de recursos y de activos económicos en los cuales se ve involucrado el fenómeno de la corrupción, sino porque la corrupción, la nueva dimensión de la corrupción, se caracteriza por copar la gobernabilidad del país. Es decir, ya no se trata de un grupo de corruptos, sino se trata de la utilización o de la mala utilización de la gobernabilidad para encubrir la corrupción, que es lo que se denomina en otras palabras la clientocracia, el gobierno de los corruptos, aquellos que gobiernan para la corrupción y aquellos que gobiernan para la impunidad de la corrupción y que utilizan la democracia, el sistema electoral, el sistema de elección, la penetración dentro de las instituciones en aras de proteger intereses económicos que se encuentran escondidos dentro del fenómeno de la corrupción, pero que tienen como correa de transmisión el ámbito estrictamente empresarial. Por eso yo afirmaba hace unos instantes que cuando vimos estupefactos por primera vez en las pantallas de los televisores lo que significaba la corrupción, por primera vez conocimos de una manera descarnada lo que significaba la etiología de la corrupción. Manifesté que no tuvieron que pasar muchos años para que ese fenómeno se volviera a dar. Se volviera a dar ya no en términos estrictamente delictivos, sino en términos políticos, en términos empresariales. Es decir, la utilización del esquema comercial, empresarial y societario para desarrollar actividades de corrupción. Situación mucho más compleja y sofisticada, porque como todos sabemos, no es igual perseguir a un corrupto que ha sido sorprendido en estado de flagrancia recibiendo un dinero que perseguir a una empresa que se encuentra soterrada y enmascarada en una serie de esquemas de carácter jurídico a través de la responsabilidad penal de la persona jurídica y que además tiene como patrón de conducta su ubicación foránea, es decir, fuera de la jurisdicción nacional. Tenemos que depender de la voluntad política y de una jurisdicción extraterritorial para poder marcar las pautas de seguimiento en lo que significa la fiscalización y la investigación de casos de corrupción. Manifestaba que este develamiento en la jurisdicción norteamericana de lo que significó más adelante el caso Lava Jato y el caso Odebrecht, hay quienes afirman que en realidad fue una lucha de poderes, una lucha de mercados, es decir, un fenómeno empresarial en materia de corrupción que, a diferencia de los fenómenos anteriores, se caracterizaba porque había copado la gobernabilidad.
la gobernabilidad en su totalidad. Es decir, hoy por ti, mañana por mí, y así sucesivamente. Más allá de la dimensión estrictamente normativa, jurídica, respecto a lo que significa la democracia y el respeto de la Constitución, existía una dimensión subrepticia, escondida, enmarañada dentro de los partidos políticos, con anuencia de los grupos de poder económico, con la utilización de los medios de comunicación para los efectos de desarrollar actividades de gran corrupción que no tenían ni tienen las características tradicionales sobre las cuales se encuentran abocados las instituciones de control penal. Una dimensión distinta de corrupción, con personajes con características totalmente opuestas a las características de los corruptos tradicionales. Es cierto que se descubrieron algunos exmandatarios recibiendo dádivas, pero detrás de todo eso subsiste una maraña de carácter legal y financiero que no es fácilmente detectable ni percibible a través de los mecanismos tradicionales. No existen dudas de que la globalización ha traído progreso, ha traído adelantos tecnológicos, ha traído una serie de beneficios para la sociedad. Pero tampoco podemos ignorar que la globalización significó eminentemente la privatización de una serie de recursos y de derechos que son inherentes a la naturaleza humana. Se privatizó la salud, se privatizó la educación, se privatizó los medios de comunicación, se privatizó los medios de transporte. Ahora se quiere privatizar el agua. Es decir, el sentido de la privatización compenetrada en el ámbito de lo que implica la gobernabilidad, el Estado de Derecho. El Estado es profesamente creado para satisfacer las necesidades de las grandes mayorías, que empiezan a sufrir un colapso de carácter institucional a través de la penetración de los intereses empresariales privados que empiezan a copar los derechos de las grandes mayorías. Y eso a su vez ha tenido directa repercusión en la línea y en el sentido de la gobernabilidad. Quien gobierna, gobierna para las grandes mayorías, no gobierna para las empresas. Quienes gobiernan son eminentemente políticos interesados en estos ámbitos mayoritarios, pero sucede de que los que gobiernan empiezan a ser empresarios privados, con los cuales es sumamente difícil y complejo hacer una diferenciación entre lo que es legal, entre lo que es perjudicial y entre lo que es beneficioso. ¿Por qué? Porque utilizan la función pública como una especie de elemento bisagra para estar contactados con las empresas privadas, que es en otras palabras lo que significa un tremendo conflicto de intereses. Situación bastante frecuente y común en nuestro medio, a través de la cual un funcionario deja de serlo y se convierte en un empresario o en un asesor de carácter privado. Y eso está teniendo un desmerecimiento de la institucionalidad en el sentido de la privatización de los recursos y una serie de necesidades. Hay quienes han afirmado que estaríamos frente a una democracia invertida, es decir, la utilización de la democracia como paradigma de satisfacción de las grandes necesidades, cuando en realidad el derecho a la representatividad es un derecho menoscabado. Estamos a puertas de un proceso electoral que ha conmocionado las conciencias de las grandes mayorías bajo la expectativa de que se disolvió un Congreso que era corrupto, en el entendido que este nuevo Congreso va a dejar de ser corrupto, cuando las estructuras siguen siendo exactamente las mismas.
¿Y qué cosa es lo que se utiliza? El derecho a la representatividad. Es decir, a través del ánfora y del voto electoral, yo elijo a una persona para que esa persona, una vez que logre ocupar el cargo de representatividad, represente los intereses de las grandes mayorías, cuando en realidad hay un desmerecimiento de la institucionalidad en el sentido como lo estoy manifestando. Es decir, el control de la gobernabilidad por parte de las élites económicas encubiertas dentro de las élites políticas, la utilización de los partidos como punto de enlace para poder copar la gobernabilidad bajo la creencia de que todos somos iguales, y es justamente a través de los partidos políticos en donde realmente las grandes mayorías pueden encontrar su satisfacción. Manifestaba la importancia y la trascendencia de lo que es la impunidad. Corrupción siempre va a haber de una u otra manera manifestada en los términos como lo estoy explicando. El problema trascendente es el tema de la impunidad. Es decir, no necesariamente todos los que tienen que estar investigados o procesados lo son. ¿En qué términos y en qué condiciones son los investigados? La manipulación de las conciencias a través de una serie de esquemas y problemas de carácter legal. La prisión preventiva. ¿Cuándo no ha sido en el Perú un problema agudo el exceso de prisión preventiva? Un problema engendrado por una serie de razones que tienen diferentes explicaciones, pero que en los últimos tiempos adquiere una notoriedad no por la deshumanización de la prisión preventiva en el sistema carcelario, sino porque en el contexto de la prisión preventiva aparecen involucrados algunos personajes que tienen connotación política. Y cómo a través de la manipulación de las conciencias, la prisión preventiva se convierte en un elemento hegemónico en la discusión de las grandes transformaciones del sistema de justicia. Pero además, la impunidad no solamente se explica en el sentido como lo estoy manifestando, sino que hay una nueva dimensión de la impunidad, una dimensión más compleja, más enraizada, más perversa: la penetración de la institucionalidad por parte de los intereses económicos, violentando derechos como la interceptación telefónica, el chuponeo, la modificación de la ley de colaboración eficaz. Una semana antes que renunciara el señor Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia, promulgó la ley 23773, que no es una ley gratuita, es una ley que, entre otras cosas, sitúa a las empresas involucradas en un esquema privilegiado respecto a la persecución. Una ley que modifica la ley de colaboración eficaz, una ley ideada para poder penetrar las organizaciones criminales, obtener información estratégica desde adentro de las organizaciones criminales y desbaratar las organizaciones criminales. Una ley que es modificada, que incorpora a las empresas y a las personas jurídicas, con lo cual se disemina los niveles de responsabilidad penal, porque no es igual una responsabilidad penal de carácter individual o una responsabilidad penal de carácter colectivo, y una ley que otorga circunstancias, situaciones y resultados excepcionales frente a empresas nacionales y extranjeras que han venido siendo involucradas de manera directa en casos flagrantes de corrupción. Esta nueva dimensión de la impunidad, como manifiesto, es más compleja. Es más compleja porque penetra las instituciones. Ha creado fueros especializados dentro de las instituciones, con funcionarios públicos en situaciones excepcionales,
que ni siquiera rinden cuenta sobre sus actos ante la opinión pública. Un esquema político de impunidad perfectamente diseñado, entre otras cosas, para disolver el Consejo Nacional de la Magistratura, para crear la Junta Nacional de Justicia, para promulgar la ley sobre la criminalización del financiamiento de los partidos políticos, para la disolución del Congreso como un órgano de fiscalización, para la malversión de las expectativas de los ciudadanos frente a un nuevo proceso electoral democrático en aras de fortalecer la democracia, cuando en realidad, de forma paralela, existe todo un esquema de manipulación que lo que busca es justamente favorecer y entretener a la opinión pública frente a hechos de esta naturaleza. Manifestaba que la globalización es un proceso que tiene directa y estrecha relación con el fenómeno de la corrupción, por lo menos en estos países de América Latina, en los cuales la sujeción política y económica depende de una serie de factores. El hecho más evidente de todo lo que manifiesto es justamente este fenómeno y este proceso de legitimación de activos y de capitales a través de las investigaciones sobre el lavado de activos. Es decir, un fenómeno digitalizado, un fenómeno difícil de poder enfocarlo, pero sin soslayar la necesidad como un primer paso de concientización para poder entender este fenómeno que enfrenta la sociedad peruana, la necesidad de estar consciente de la estrecha interrelación que existe entre una serie de componentes que en apariencia se encuentran dispersos, que bajo el esquema de la democracia y las elecciones se crean expectativas que no son tan ciertas, pero que en última instancia lo que persiguen es un fenómeno de grandes magnitudes en lo que significa la impunidad. Este libro, como manifestaba, es un esfuerzo de carácter personal, producto de una labor que me ha tomado aproximadamente 2 años, a raíz de los casos que he conocido en materia de corrupción, a raíz de lo que percibo que implica la manipulación de las grandes mayorías a través de los medios de comunicación para crear falsas expectativas, lo que significa la utilización o la mala utilización de las instituciones públicas, es decir, una serie de elementos y hechos que requieren ser analizados de manera sistémica y global para poder entender en realidad cuál es la verdadera etiología del fenómeno de la corrupción. No necesariamente una corrupción de carácter delictivo, un fenómeno de corrupción política, un fenómeno de corrupción económica, un fenómeno de corrupción empresarial, que si bien en apariencia aparentan estar dispersos, pero que sí deben servir como un componente más de lo que significa una política de Estado para poder entender y comprender el fenómeno de la corrupción. Es entendible y comprensible que por la labor que muchos de ustedes desarrollan, sus espacios de operatividad necesariamente están ceñidos a lo que señala y a lo que establece. Pero eso no significa no estar conscientes de lo que está sucediendo alrededor del sistema de justicia, de lo que significa la mala utilización del sistema de justicia en general y cómo se puede sistematizar todos estos esfuerzos para poder fortalecer las acciones del Estado en un tema de mucha complejidad en la que, como acabo de manifestar, adquiere permanentemente una nueva fisonomía.
Esto pone en tela de juicio una serie de enfoques tradicionales. Entendemos, por ejemplo, que uno de los puntos más trascendentes de lo que significa el sistema y la aplicación de la justicia es la sanción, es la pena, es el castigo. En este contexto de lo que significa la represión de una conducta está lo que siempre nos enseñaron y lo que dice la Constitución, la resociabilización del delincuente. Es decir, un tipo de personaje que delinque, que transgrede, que vulnera la ley, que se convierte en un antisocial y que como consecuencia de eso hay necesidad de aislarlo, de recluirlo para rehabilitarlo, para resociabilizarlo y para poder reincorporarlo a la sociedad. Es un hecho paradigmático sobre el cual actuamos nosotros como parte de este sistema de justicia, la integración y la resociabilización del delincuente. Hacia eso apunta el fortalecimiento del sistema de justicia como sistema de seguridad social, como sistema de equidad, como sistema de compromiso y de credibilidad frente a la sociedad respecto a la administración de justicia. Pero ante la aparición de estos nuevos personajes que también infringen las leyes, la pregunta es si realmente esos paradigmas sobre los cuales nosotros actuamos tienen algún margen de aplicabilidad respecto a la resociabilización, a la reincorporación y a todo lo que constantemente discutimos y señalamos a lo largo de nuestra vida profesional. En conclusión, como manifestaba, la corrupción es un fenómeno tan antiguo como la existencia del ser humano. Son personas que lo que buscan es satisfacer sus necesidades a costa de las necesidades de las grandes mayorías. La corrupción es un fenómeno que ha dejado de ser un fenómeno delictivo y se ha convertido en un fenómeno político que ha comprometido y que compromete a todos los regímenes políticos hasta la fecha. Hay muchas personas que escapan a la persecución penal por las razones que he explicado. El enfoque más importante en el análisis de la corrupción es aquel que pone énfasis en las vinculaciones que existen entre la política y el poder económico. A mi entender, creo que en esta relación está sustentada la explicación de las razones por las cuales existe la corrupción y por las cuales va a ser bastante difícil poder luchar contra la corrupción y contra la impunidad. Hay una serie de comportamientos que podrían ser considerados como corruptos, pero que son de difícil encuadre dentro de las leyes. Desgraciadamente, mientras estas conductas no estén calificadas dentro de las normas penales como delitos, es materialmente imposible poder enfrentar estos nuevos fenómenos de corrupción. Desgraciadamente, lo que acontece es que quienes tienen dentro de sus labores y funciones legislar contra la corrupción están estrechamente vinculados a este fenómeno a través de los partidos políticos y de la democracia. Creo que la democracia en nuestro país atraviesa por un profundo dilema en el sentido de equidad, igualdad, transparencia. ¿Vivimos realmente una democracia o estamos viviendo una democracia aparente que solamente es utilizada para beneficiar a algunos y no para beneficiar a todos? El rol de los partidos y las agrupaciones políticas. Casi toda la
la historia de la partidocracia en el Perú en los últimos 20 años vinculada a la corrupción. La utilización de los partidos políticos como esquemas operativos de corrupción bajo el eufemismo de la representatividad y la democracia. Nuevas formas de criminalidad organizada, en el sentido de que lo que tradicionalmente hemos entendido como crimen organizado ha estado relacionado a fenómenos como narcotráfico, como terrorismo y como fórmulas clásicas de corrupción. Sin embargo, ahora enfrentamos un fenómeno distinto de organización criminal. Una organización criminal que utiliza la legalidad, que utiliza la actividad económica, que tiene esquemas operativos, que tiene permanencia, perpetuidad, que tiene jerarquía, que tiene continuidad, pero que no encuadra dentro de los esquemas clásicos de lo que significa el fenómeno de la organización criminal, sobre la cual se aplican estas nuevas leyes en materia de lucha contra el crimen organizado, cuando en realidad los esquemas operativos de actividades de corrupción y de criminalidad económica, utilizando las empresas jurídicas, no tienen la posibilidad de encuadrarse dentro de estos esquemas. Es decir, una serie de problemas de orden ético y moral. Desgraciadamente, la moral en nuestro país y la moral en el mundo está muy venida a menos. Cada día los seres humanos somos menos éticos. La ética ha pasado a un segundo lugar. Las grandes mayorías ya no creen en la ética ni en la moral. Hay un desmerecimiento de la ética. Y la ética es fundamental. Tiene necesariamente que estar su enseñanza y su educación enraizada en la mente de los seres humanos desde que son niños. Hay que tratar de volver a fortalecer la ética en la búsqueda de ciudadanos más éticos de los que actualmente existen. Y esa ética tiene que estar presente en la gran cantidad de actos de todas las personas, más allá de los cargos y los puestos que ocupan. No solamente se trata de los políticos éticos o no éticos, o de los gobernantes en los mismos términos. Ciudadanos éticos, ciudadanos que respeten la ley, ciudadanos que sean creyentes de las instituciones, instituciones que realmente deban su existencia a defensa de los derechos de las grandes mayorías. En líneas generales, como manifestaba, este es un fenómeno complejo, distinto a lo que hemos conocido hasta la fecha, y posiblemente lo que conozcamos más adelante va a ser más revelador de esta nueva dimensión de la corrupción que está destruyendo al país, que está socavando nuestras bases éticas, en desmedro ya no necesariamente de las generaciones de adultos actuales, sino también sobre la necesidad de pensar en los que vienen detrás de nosotros, en esos nuevos peruanos, en esos niños que van a enfrentar una realidad mucho más difícil y más compleja. En resumen, como acabo de manifestar, esta es una iniciativa, es un esfuerzo de carácter personal, que lo que busco es compartirla con ustedes. De ninguna manera me creo poseedor de la verdad. Son hipótesis, teorías, pero hay un hecho que no puede soslayarse. La corrupción es un tema de permanente y acuciante actualidad. Todo lo que vemos casi todos los días
de manera directa o indirecta, tiene que ver con la corrupción. No es un fenómeno nacional, es un fenómeno internacional. Los seres humanos hemos dejado de ser nacionales y nos hemos convertido en seres internacionales. Accedemos instantáneamente a una información de carácter global, pero también la corrupción ha adquirido estas nuevas dimensiones. Bueno, esto es más o menos en resumen el contenido de mi libro. Quizás puede haber sido un poquito extenso en algunas apreciaciones, son ideas de carácter personal. Yo no tengo la verdad ni la solución absoluta de este dilema, pero creo que sí, este es un esfuerzo que puede sentar algunas bases para estar conscientes que la corrupción no es un fenómeno necesariamente de análisis criminal. La corrupción tiene su etiología y su razonamiento, a mi entender, fundamentalmente en la utilización de la política, y detrás de la utilización de la política, en el poder económico que utiliza la política para su propio beneficio, como lo demuestran los últimos casos de corrupción que se velan, que son pues, de interés nacional. Muchas gracias por su atención.